Pues estamos empezando una nueva serie, ¿verdad? Y le llamamos El Reino de los Cielos. Bueno, la Biblia habla de un reino, ¿no? Y es el reino de Dios o el reino de los cielos, o el reino de Jesucristo. Pero en sí habla del reino de Dios o el reino de los cielos, que no es una película, porque hay una película que se llama El Reino de los Cielos, que precisamente habla de un momento de la historia en Jerusalén y todo eso, pero no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia habla de precisamente un reino, ¿no? Uh-huh. Y cuando Jesucristo apareció en escena, presentándose, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Uh-huh. Entonces, el reino tiene que ver con el rey. Ahora, si me permites, a veces las definiciones nos ayudan, ¿no? Sí. Y la definición de la Real Academia Española con respecto a reino significa territorio o provincia con sus habitantes sujetos. O sea, habla de una autoridad que sujeta a sus habitantes, que es la autoridad del rey. En este caso, la definición habla de un territorio, un lugar físico, un territorio físico específico. Ahora, el reino de los cielos no abarca solamente un territorio físico, sino es más bien un territorio espiritual. Por eso Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Sí. ¿No? Entonces, ese tema es importante. Y cuando Jesucristo nació, fíjate que lo que sucedió, Él nació para ser el Rey de Reyes, ¿no? Y no fue un suceso que pasó desapercibido, porque había muchas personas, inclusive inconversos, que supieron, que se dieron cuenta que había nacido un rey. Los que sabían espiritualmente sabían que era el Salvador de Israel, pero había otros que tuvieron esa percepción de que alguien importante había nacido y que venía a moverles su trono. Su trono, sí. Herodes, por ejemplo, el gobernador, supo que ese evento... supo de ese evento por los magos, ¿no? Los famosos reyes magos, que en sí eran los sabios de Oriente, que vinieron a adorarlo y preguntaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Esto en Mateo capítulo 2, versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que ya desde ahí había conciencia de que había un rey que había nacido. Exacto, y ahí es donde creo que se entera Herodes, ¿verdad? Exacto. Porque se lo dicen así, Herodes se entera y dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó. O sea, mi reino, o sea, yo soy el rey Herodes y yo digo: ¿cómo puede ser posible que vayan a ser un rey? ¿Me van a destronar o qué va a pasar? Claro, cuando un rey venía a acercarse, esto es, a ver, ¿cómo te puedo hacer? Te lo voy a asemejar, un animal territorial guarda su territorio. El león, por ejemplo. El león. Y cuando viene otro macho, entonces él se siente amenazado y hay un conflicto. De la misma manera, un rey, cuando venía otro rey, se sentía amenazado. Y Herodes se sintió amenazado. Exacto. Pero claro, el reino de Jesucristo no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. Por eso, más adelante vamos a ver, cuando él se enfrentó con los reyes de esta tierra, él dijo: mi reino no es de este mundo. Exacto. Así que, por otra parte, Jesús, cuando murió en la cruz, ahí no actuó como rey, aunque ahí lo proclamaron rey, los soldados romanos. ¿Por qué? Tienes ahí Mateo capítulo 27, versículos 36 al 38. Mateo capítulo 27. Versículos 36 al 38, y aquí vamos a ver algo excepcional, como aún los incrédulos se dieron cuenta que él era un rey muy especial. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús,
el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es muy, muy interesante, ¿no? De hecho, dicen los judíos, y le dijeron a los soldados, no, quita eso del Rey de los judíos. Y le dijeron, lo que escrito está. Es como que algo que fue profético, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, Jesús comenzó su ministerio anunciando que el reino de los cielos estaba cercano. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 2, si lo tienes por ahí, porque esta es la gran proclamación. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue Juan el Bautista, ¿verdad? El que lo dijo. Entonces, ahí estaba hablando de Jesucristo, que el rey con su reino venían a la tierra. En próximos programas, porque esto va a ser una serie. Exacto, eso te iba a preguntar al inicio, porque como hemos hablado, y para los oyentes y televidentes, hablamos del tema del reino de los cielos, pero es un tema que va a ser una serie. Una serie de varios programas, donde vamos a hablar próximamente por qué vino a reclamar un reino. Porque había un reino usurpador, que era el reino de las tinieblas. Había otro reino que habla del príncipe de este mundo, ¿no? Entonces tenemos que ver que hay una confrontación espiritual, pero esto es para otro momento. Aquí lo nombramos para que nos demos cuenta el contexto donde se viene a proclamar, y Juan el Bautista proclama, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, viene el verdadero rey. Eso es lo que decía. Eso es lo que dijo, sí. Viene el genuino, el verdadero rey. Entonces, a partir de aquí, ya hicimos, digamos, la presentación y vamos a la parte que nos toca hoy, hablar acerca del rey, del reino de los cielos. Entonces vamos, si tienes por ahí para buscar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 6 al 11, donde aquí nos va a hablar acerca del reino. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Bien, estos primeros versículos tratan sobre la importancia de acontecimientos que obligatoriamente vamos a tener que conocer y relacionar de una manera correcta entre sí para poder entender el cumplimiento, ¿no? En primer lugar, encontramos que Jesús dedicó una parte importante de los 40 días que estuvo resucitado con sus discípulos, hablando acerca del reino de Dios. Esto está en Hechos capítulo 3. O sea, estuvo 40 días y estuvo hablando acerca del reino. Es más, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay más de 100 alusiones al reino de Dios. Esto significa que el reino es algo muy importante. Nosotros tenemos el concepto de vamos a salvar almas, vamos a ganar almas para Cristo, vamos a llenar la iglesia, o algunos que dicen, lo he escuchado, vamos a vaciar el infierno para llenar el cielo.
Y todo está bien, pero verdaderamente Jesucristo vino y cuando envió a los discípulos le dijo, id y predicad el reino de los cielos acercado. O sea, Él vino a traer el reino de Dios a esta tierra. Y cuando dice, recibiréis, bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Pero el poder es precisamente el poder de Dios y la dinámica de Dios, que ya vamos a ir hablando sobre esto, para traer el reino de Dios a esta tierra, que esa es la gran comisión para la iglesia. Establecer el reino de Dios en esta tierra. Exacto. Ahora, hay otro suceso trascendente que fue la ascensión del Señor al cielo, ¿no? Porque esto marcaba un antes y un después en la relación de la manifestación del reino. Ahora, fíjate bien que los discípulos tenían un problema que lo habían manifestado en Mateo 24. Y es que quieren saber qué va a pasar y qué va a suceder en el futuro. La curiosidad humana siempre. La curiosidad humana. Pero también la curiosidad humana con referente a Israel como reino. Exacto, sí. Que es la pregunta que hizo en el versículo 6. Exacto, a Israel como reino. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mentalidad y la visión exclusivamente de que el Mesías venía para el pueblo de Israel. Aquellos que nos han seguido en la serie del estudio de Mateo 24, los últimos tiempos, se habrán dado cuenta que Jesús tuvo que mostrarles que Él no solamente vino a los judíos, sino vino para toda la humanidad. Y aquí lo vemos también que ellos todavía estaban en su mente, a pesar de la enseñanza de Mateo 24, de la preocupación de restaurar el reino de Israel, porque el reino de Israel en ese momento estaba diluido dentro del Imperio Romano. En la parte de la historia en que ocurrió esto, el reino de Israel estaba diluido dentro del Imperio Romano, estaba absorbido y dominado por el Imperio Romano. Por eso, los versículos que hemos leído anteriormente en cuanto a la crucifixión de Jesús, eran soldados romanos los que hicieron la crucifixión. ¿Por qué? Porque era la fuerza dominante que estaba dominando el mundo conocido en ese momento, inclusive lo que era el reino de Israel. Poniéndome un momento en los zapatos de los discípulos, digo yo, la pregunta, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? En este tiempo, porque estaban esperándolo, estaban con la idea de que Él fuera a restaurarlo, ¿verdad? Claro, el concepto de ellos es que era el Mesías, era el rey que venía a restaurar el reino de Israel, pero no pudieron entender que Jesucristo era el Mesías sufriente para que después venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no entendían que era espiritual también, porque iba a establecer el reino, pero de forma espiritual ahí. Exacto. Ahora, fíjate en Hechos, no sé, creo que tienes todavía, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La respuesta de Jesús aquí le dice, no solamente el reino de Israel, sino hasta lo último de la tierra. Jerusalén, que era donde inicia todo, Judea, que era la provincia, la gran provincia, Samaria, que eran aquellos que no soportaban mucho porque había un problema entre judíos y samaritanos, y dice, y aún así hasta lo último de la tierra. Pero tú y yo venimos de una formación pentecostal, ¿no? Que creemos en el bautismo del Espíritu Santo y creemos mucho en esto cuando dice, y recibiréis poder. Y venimos de ese concepto. Ahora, la palabra poder es la palabra dinamis. Se escribe dunamis en lo que he aprendido. Tengo que ser honesto. Yo no estudié griego ni estudié seminario. Simplemente investigo, aprendo para poder traer a todos los que quieren aprender como yo este tipo de cosas y poder entender las palabras. En el griego antiguo, que es el griego en que se escribió estos versículos, que se escribió el Nuevo Testamento,
por ejemplo, se escribe dunamis, pero la U se pronuncia como I, entonces Dinamis. es dinamis. La palabra dinamis habla de un poder, y nosotros los pentecostales pensábamos que solamente se derivaba del poder explosivo de lo que significa el evangelismo. Después salió el evangelismo explosivo y un montón de cosas, porque claro, de la palabra dinamis se hizo la palabra dinamita, que es un explosivo, Claro. ¿no? Sí. Entonces, pero la palabra dinamis no es solamente un poder que explosivo, sino también la palabra dinámica viene de dinamis. Y recibiréis poder, o sea, recibiréis esa dinámica, ese fuego en tu corazón que te hace ser dinámico. Ser y hacer. Exacto, te hace tener esa dinámica de trabajo. Por eso el que está lleno del Espíritu Santo verdaderamente, y quizás aquí hago un paréntesis, ¿no? Podríamos Pero hacerlo, muy sí. importante, porque en el reino de los cielos, un habitante del reino de los cielos que está lleno del poder del Espíritu Santo es un habitante dinámico, activo. El verdadero poder del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas y caerse cuando hay la manifestación del Espíritu Santo, o llorar, o reír, o tantas cosas que hemos visto en los últimos 30 años dentro del mundo pentecostal. El dinamis de Dios hace que te muevas, que vayas permanentemente con tu pastor. Pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Que vayas y estés siempre dispuesto, y cuando necesito a alguien para hacer algo, heme aquí, envíame a mí. Exacto, sí. Ese es el verdadero llenura del Espíritu Santo. Lo otro es una muestra, es una experiencia, es algo maravilloso, pero no es nada si no está seguido de esta dinámica. Yo me acuerdo cuando tenía 24, 25 años y recién entraba a la iglesia y el Señor llenó mi corazón, lo volvía loco a mi pastor. Lo volvía loco. Pastor, podemos hacer esto, podemos hacer una campaña aquí, podemos tener una actividad allí, podemos... Y cuando el pastor necesitaba a alguien, siempre ahí estaba yo. Ahí estaba yo. ¿Por qué? Porque el Espíritu me impulsaba. El apóstol Pablo decía que le es impuesta necesidad predicar el Evangelio. ¿Quién le impuso esa necesidad? La llenura del Espíritu Santo te impone esa dinámica de predicar, Claro. de hacer, de estar. Entonces, quiero separar de aquellos que tienen un espíritu activista por el activismo mismo, ¿no? Sí. Esos que parece que tienen hormigas en la espalda. No, eso es una cosa. Porque tanto son activos para lo bueno como para lo malo. Yo te estoy hablando cuando el Espíritu Santo te impulsa y estás soñando todo el día en llevar la gloria a Dios, y estás soñando todo el día en, Señor, quiero hacer algo para ti por agradecimiento, por amor, y el Espíritu te impulsa, ir a visitar a los enfermos, ir a las cárceles, ser el primero, y que... Si te dicen barrer la iglesia o barrer lo que sea, tú lo haces con amor, no esperando nada, y lo haces como sintiéndote el privilegio de que Dios me use para algo. Sí, me llama la atención que Pablo escribe también una de las cartas cuando dice: no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y luego, después de los siguientes versículos, te habla de todo... de eso que mencionas tú, que es el dinamis, de lo que hace a alguien lleno del Espíritu Santo. O sea, en ese tiempo pues decían, el siervo se sujeta a su amo, el amo respeta a su siervo. O sea, hay una cantidad de características de una manifestación del Espíritu Santo muy prácticas. Mujeres sujetas a sus maridos. Habla de los trabajadores, de los siervos, esa relación que tiene que haber, ¿verdad? Entonces, todo es una manera muy práctica de la manifestación del Espíritu Santo. Y también pensando en que Hechos 1:8, pues recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo, habla también y lo vemos como esos 12 discípulos luego abarcaron tanto, ¿verdad? Cómo se expandió el Evangelio,
porque existía ese dinamis. Exacto, esa dinámica los hizo hoy. Fíjate la diferencia de cuando si no me equivoco era Lucas capítulo 5, cuando estaba Pedro y sus hermanos y la gente que estaba con él lavando las redes vacías, una actitud frustrada, una actitud negativa, una actitud... Y sin embargo, esa misma gente recibió el poder del Espíritu Santo en su vida y tuvieron esa dinámica que les cambió. Sí, porque estando los discípulos con Jesús, antes de recibir el Espíritu Santo, vimos pues que realmente no... Iban aprendiendo, pero volvieron a lo que dices tú, volvieron después de que Jesús no estaba, volvieron otra vez a sus antiguos trabajos, ¿verdad? Sí, es como que también las enseñanzas de Jesús no se fijaron en ellos tan fuertemente, porque aquí vemos que ellos volvieron a insistir acerca de la restauración del reino de Israel cuando unos días antes, Mateo 24, que de Mateo 24 a Hechos capítulo 1, habrán ocurrido 40, 50 días, más no. En ese periodo es cuando Jesús, bueno, a algunos se les apareció, sí, ¿verdad? Pero en ese periodo fue donde ocurrió todo y ellos se olvidaron, y como dices tú, volvieron a ir a pescar, y después cuando se encontraron con el Jesús resucitado, volvieron a preguntarle sobre el reino. Restaurarás el reino, a vosotros no os toca saber los tiempos y las sazones, algo muy parecido que le había respondido en Mateo 24 y Lucas 21, para que nos demos cuenta. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, dice que Él os recordará todas las cosas, Él te facilita a que recuerdes lo importante porque te lo trae a memoria, lo importante. Y después de Hechos 1.8, en los siguientes versículos, podemos ver aún, por ejemplo, el ejemplo muy claro de Pedro, un Pedro que se levanta, que creo que es Pedro que se levanta y hace el primer discurso y se ve ese dinamis que está ahí en medio de todo. En medio que en dos discursos, en los dos primeros discursos evangelísticos de la iglesia, se convirtieron en 8.000 personas. Ahí empieza. Ahí empieza todo. Ahora, volviendo al tema, fíjate que hasta antes, y de hecho los judíos lo tienen hasta hoy, que cada tanto hay que ir a Jerusalén a adorar, ¿no? Sí. Todo se centraba en la adoración en Jerusalén. El reino de los judíos se centraba en el templo. Pero el reino de los cielos es, uno es centípetro, o sea, se centra, y el otro es que se expande. Se extiende, sí. Centrífugo, se expande hacia afuera, ¿no? El reino de los cielos se expande hasta lo último de la tierra, que es la gran comisión. Ahora, también vamos a ver la palabra de los ángeles, ¿no? ¿Tienes ahí Hechos capítulo 1? Sí. Versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, estamos hablando de los ángeles, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, ahí está hablando les estaba profetizando diciendo, de la misma manera que ustedes lo ven irse, lo van a venir. Eso es cuando dice, todo ojo le verá cuando venga, ¿no? Y marca el periodo, el paréntesis entre que el rey se fue y que venga con su reino a instalar el reino. Mientras tanto, es la gran comisión a la iglesia de extender el reino. Porque el reino ya había llegado. Sí, de extender el reino. Ahora vamos al concepto del reino de Dios. Porque hemos visto que Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios, o recordemos, o el reino de los cielos. Pero ahora vamos a ver que la última pregunta que ellos le hicieron sobre este tema, que era restaurarse el reino de Israel en este tiempo.
El reino de Dios está presente a lo largo de todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, más adelante vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento, más concretamente en el libro del profeta Daniel, se habla del reino, de un reino que ha de venir. Exacto. Es tan amplio este tema que antes que tenemos que es conveniente que repasemos algunas cuestiones que son básicas con respecto a qué es el reino de Dios y cómo se manifiesta. Por ejemplo, el reino de Dios lo abarca todo. Si tienes por ahí Romanos capítulo 11, versículo 36, búscalo, porque básicamente tenemos que decir que el reino de Dios es el ámbito sujeto a la autoridad del rey, ¿no? Un reino es el ámbito sujeto a la autoridad del rey. Y en este caso el reino de Dios incluye absolutamente todo lo creado. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Son de Él. ¿De quién está hablando? El apóstol Pablo habla acerca de Jesús el Cristo. Sí. Por Él, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Y para Él fueron hechas todas las cosas. Esto no abarca solamente, como hemos hablado al principio, el mundo natural que podemos ver los seres humanos, sino que abarca también todo el mundo espiritual, que es algo que nosotros no vemos, pero que existe. El salmista, en el Salmo 103, capítulos 19 al 22, el salmista expresó el dominio absoluto de Dios sobre toda su creación. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. O sea que habla de que en los cielos son suyos, todo lo creado es suyo, y bendecida Jehová vosotras todas sus obras, las obras son suyas. Además de abarcarlo todo, el reino tampoco conoce limitaciones de tiempo, sino que se extiende por toda la eternidad. Si tienes ahí el Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. En todos los siglos y en todas las generaciones. O sea, aquí tenemos que el reino de Dios lo abarca todo y no tiene limitación de espacio-tiempo. Nosotros, los seres humanos, estamos limitados sí, al espacio-tiempo, entonces entendemos todas las cosas en función del espacio-tiempo. Exacto. Pero Dios no. Entonces su reino es reino eterno. ¿Por qué? Porque aparte es la característica del Señor. ¿El Señor cómo es? Es eterno. Eterno. Todos los reyes de este mundo, de esta tierra, hasta los faraones que se creían dioses, ellos eran limitados. ¿Por qué? Limitados en capacidad, en inteligencia, en poder, pero también en lapso de vida. En tiempo, sí. En tiempo. Son todos limitados. Pero el Rey de Reyes, por eso dice Rey sobre todos los reyes, o sea que tiene autoridad sobre todo otro que se declara en la autoridad. Porque un rey habla de que tiene autoridad. Cuando dice Rey de Reyes, habla de autoridad sobre toda cualquier otra autoridad que se manifieste. Así es. Eso significa. Estas son las bases que estamos sentando para poder entender todo lo demás que va a ir viniendo acerca del reino. Entonces tenemos que entender, el reino no está limitado ni a tiempo ni a espacio, no es un reino que tenga un lugar físico solamente,
que abarque lo que es este mundo, sino que abarca el mundo natural. Pero recordemos que el apóstol Pablo fue el que nos enseñó, que habla de que él ascendió al tercer cielo. Si hay un tercer cielo, significa que hay un segundo cielo. No vamos a extendernos demasiado sobre esto, pero sí nos habla de que hay otras vidas o otras percepciones más allá de lo que percibimos en forma natural, ¿no? Entonces hay un segundo cielo, que la Biblia nos destaca qué es lo que está en el segundo cielo, que ahí según la Biblia están las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo sería donde estaría Dios, aunque Él está en todas partes, ¿no? Ahora, ese reino viene a instalarse aquí en la tierra. Y eso fue cuando Jesucristo dijo, aquí estoy yo. A establecer su reino, ¿verdad? A establecer su reino. Sí. El reino que también en la Biblia lo menciona como el reino de la luz, ¿verdad? Exacto. Porque pues en el reino de las tinieblas, que hemos hablado de dos reinos al inicio, ¿verdad? Sí, en Colosenses, busca Colosenses capítulo 1. Sí. El apóstol Pablo creo que lo ejemplificó de una manera muy, muy gráfica y muy importante. No me acuerdo si era versículo 11 o versículo 13 de Colosenses. Sí. Por ahí, entonces el apóstol Pablo habla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y ahí ejemplifica específicamente y en gran manera lo que significa la guerra espiritual. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si hablaba de tinieblas, sí, hablamos de la luz, ¿verdad? El reino de la luz. Exacto, pero hay otro versículo más que dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces ahí vemos que, bueno, potestad habla también de un poder, de una autoridad determinada, y que estábamos bajo esa autoridad. Sometidos bajo esa autoridad. Entonces, por eso cuando la Biblia dice que Dios nos libró, es más, la palabra redención, redimir, significa liberar con fuerza. Entonces, cuando dice que nos liberó, significa que nos redimió con fuerza, nos sacó con fuerza. Cuando Jesucristo murió y resucitó con poder, su sangre nos limpia de todo pecado y ese poder de la resurrección nos arrebata del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz. Al reino de la luz. Es importante que entendamos esto, que hay dos reinos en disputa y en esos dos reinos en disputa hemos estado en un momento en un reino. Y hemos sido trasladados a otro reino. Eso es importantísimo. Sí, y es que está claro de que solo existen dos reinos, René. Aquí no hay un tercer reino. Sabes que hay muchos y de hecho muchos que se consideran cristianos, que dicen, no, yo no soy tan fanático, ni lo uno ni lo otro. No hay una tercera postura. O estás conmigo o contra mí. El que no es conmigo, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesucristo. O eres amigo del mundo, que estamos hablando acerca también de... Bueno, es muy importante porque yo iba a ir a eso. Si eres amigo del mundo, pues estás sometido bajo esa autoridad satánica, ¿verdad? Diabólica. O eres amigo de Dios. Una de dos. Claro, pero de hecho, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo. ¿Qué significa? Imagínate el ridículo que es decir, pertenezco al reino de las tinieblas, pertenezco al reino de Dios, pero vivo y actúo como estando en el reino de las tinieblas. No se puede... Es incompatible. Es incompatible. Te lo voy a ejemplificar. Hace poco, creo que una vez lo nombré, estaba predicando sobre esto y un hermano lo entendió y me dijo, mira lo que me enviaron. Y le habían enviado algo, era una sandía
que cuando era pequeña le habían puesto un molde de un conejo de Pascua. Entonces, a medida que iba creciendo la sandía, se iba adaptando a ese molde que lo limitaba y le daba forma. Entonces, el ridículo de una sandía, la naturaleza de sandía con forma de conejo. Entonces, cuando dice no os conforméis, significa no adoptes la forma, no te dejes moldear por este mundo. ¿Por qué? Es muy sencillo. Hay que ir a Efesios, busca Efesios capítulo 2. Este versículo a mí me marcó la vida cuando llevaba poquísimo tiempo en el Evangelio y yo también tenía esas dudas de que no quería seguir al Señor, pero no quería ser un fanático, Sí. ¿no? No quería ser un fanático, no quería ser un loco de esos, sino que quería tener una vida compatible entre seguir al Señor, amar al Señor, ser buenito, una buena persona, Sí. una persona ejemplar, dar testimonio, pero a su vez compatibilizar con cosas de este mundo. Sí. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Primera parte. Recordemos, estábamos en el reino de las tinieblas. Muertos en nuestros delitos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y en ese momento Él nos dio vida. ¿Cómo? Arrebatándonos y llevándonos al reino De la luz. de la luz, que es el reino de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos trasladó y nos dio vida, vida espiritual, vida en el reino, vida de comunión con Él. ¿No? Sí. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea que antes andábamos muertos en nuestros delitos y pecados en el reino de las tinieblas. Sigue. Siguiendo la corriente de este mundo. Ah, amigo. O sea que uno está muerto en los delitos y pecados cuando sigue la corriente de este mundo. ¿Qué significa? Parémonos ahí. Ya lo expliqué en otros momentos, pero repetir los conceptos y refrescarlos es muy bueno. Está muy bien, sí. La palabra mundo no se refiere al planeta Tierra, sino en el griego antiguo es la palabra cosmos, que se refiere a la construcción social, filosófica, modas, forma de pensar. Ideas, argumentos. Ideas, argumentos de este mundo. Sí, razonamientos. Razonamiento, exacto. Todo eso implica esa palabra mundo. Entonces, cuando yo sigo la forma de razonamiento, de pensamiento, de ideas filosóficas, de modas de este mundo, y que van cambiando, porque en este mundo van surgiendo nuevas modas Claro, y, pero y van nuevos cambiando pensamientos para mal. Para mal en este mundo. Exacto. Pero ahora nosotros como cristianos, ¿cómo podemos acoplarnos a esa corriente? No tenemos que acoplarnos. no, pero dice que si sigo esa corriente, el amor del Padre no está en mí. Exacto. ¿Pero por qué? Muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Cómo no se puede? Bueno, la Biblia dice que de una misma fuente no sale agua dulce y agua amarga. Sí. Y en otro versículo dice agua dulce o agua salada, porque eso no fue una invención de Julio Iglesias cuando cantaba esa canción. Eso ya estaba en la Biblia hace miles de años. Pero sigue leyendo que ahí te va a marcar lo que a mí me golpeó en el pecho y me hizo decir, no puedo seguir a Dios y amar al mundo. Con 24 años lo aprendí. Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que la filosofía de este mundo, el razonamiento y el pensamiento de este mundo es conforme, tiene la forma del príncipe de la potestad del aire. O sea, del que creó, diseñó, dirige y esclaviza en el mundo de las tinieblas. Por lo tanto, el Señor me sacó del reino de las tinieblas para vivir en el reino de la luz. Y yo no puedo seguir compatibilizando con el reino de las tinieblas. Por eso, ayer estaba predicando en una iglesia y les decía a los hermanos, cuando en estos momentos la iglesia
cuando digo la iglesia es algo genérico, quizás parte de la iglesia está muy cómoda en este mundo. Se siente cómoda, pero verdaderamente los hijos de Dios, los que estamos en el reino de los cielos, no podemos sentirnos cómodos con este mundo, con este sistema. Cuando un creyente se siente cómodo con este sistema, yo le aconsejo que revise su vida. Que revise su vida con el Señor, que revise su comunión con el Espíritu Santo, con la palabra. ¿Por qué? Me podrás decir fanático, me podrás decir lo que quieras. De hecho, la palabra fanático es una palabra griega que habla los fanáticos eran los que adoraban fuera del templo. Porque los griegos pensaban que se tenía que adorar solamente dentro del templo. Y después haz tu vida como quieras. Y ellos seguían adorando fuera del templo. Y entonces el que seguía en su devoción fuera del templo le decían fanático. Entonces, si me quieres decir fanático, dímelo, porque yo no vivo mi vida con el Señor solamente los domingos cuando voy a la iglesia. Vivo todo un momento porque... yo soy cristiano o hijo de Dios o discípulo, mejor dicho, en todo momento porque he sido quitado, trasladado del reino de las tinieblas para estar en el reino de los cielos. Así es. Y vivir el reino de los cielos. Por eso en este mundo me siento incómodo, cada día más incómodo. Y es que es interesante lo que dices porque tenemos que, como nosotros, me incluyo, nosotros como iglesia, tenemos que evaluarnos, a ver cómo está mi relación en mi vida, cómo está, es eso, ¿me siento cómodo? ¿Estoy cómodo con el sistema, con lo que está pasando en el mundo? ¿O estoy incómodo? Y estoy por dentro pues ardiendo porque yo no encajo con este mundo. Fíjate, el apóstol Pablo, él estaba permanentemente, si tú lees todas sus cartas, él habla y dice, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Y entonces yo he sido alguno que he pensado, pero este estaba fanatizado de tal manera que no se dio cuenta que en las mismas profecías hablaba de un periodo de tiempo largo, ¿no? Entonces ellos en la iglesia del siglo I pensaban que el Señor murió, resucitó y pronto iba a venir. ¿Pero por qué? Porque el carácter del Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo es que estoy incómodo aquí. Ven, Señor. Entonces, la iglesia, la verdadera iglesia dice, Maranata, sí, ven, Señor Jesús. El anhelo. El anhelo. Sí. Pero mucha iglesia, o parte de la iglesia, no está con ese anhelo. Está con el anhelo, sí, Señor, algún día tú vendrás a buscarnos, pero mientras tanto disfruto de la casa, del coche, disfruto de todo lo que tú me das, disfruto. Y el problema es cuando compatibilizamos con este mundo. Exacto. Una vez escuché un predicador, déjame decir este ejemplo, que hacía esa comparativa también, ese símil, de ponerse unas botas de combate o de trabajo, bien atadas, incómodas, porque las botas son de trabajo, pues son incómodas. Y dice, esa venida, ese descanso es como llegar y quitarse las botas y descansar, ya estar aliviado, ¿verdad? Entonces, es eso, anhelar, el descansar, el buscar esa venida del Señor, anhelarla realmente en nuestro corazón. Exacto. De hecho, el apóstol Pablo fue el que nos muestra cuando él dice, él cuenta que él tuvo una experiencia, él dice, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, y él tuvo una experiencia donde fue trasladado al tercer cielo y tuvo un vislumbre de todo eso. Y cuando dice que ahí vio cosas inefables que no le es permitido contar, ¿no? Sí. Porque claro, a todos nosotros nos gustaría saber, pero hay cosas que el Señor no permite que sepamos porque no nos conviene. No nos conviene. Entonces, el apóstol Pablo le fue sellada su boca para contar los detalles de lo que él vio en el cielo, pero es interesante lo que él cuenta de su experiencia a partir de ahí, que él dice, mi anhelo sería que el Señor me lleve para estar ahí, con él, sería mejor. Maranata. Pero nosotros, parte de la iglesia, está aferrado a esta vida. No, que quiero vivir esta vida, que quiero vivir. Cuando verdaderamente nosotros
somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, y los hijos de Dios nos aferramos a este mundo. Cuando nos tendríamos que decir, soy extranjero y peregrino, yo no pertenezco a este mundo, pertenezco al reino de los cielos. Entonces no estoy aferrado a esta vida, y cuando mi cuerpo desaparezca, estaré mejor, iré a la presencia de Dios. Pero estamos aferrados a esta vida de tal manera que el apóstol Pablo dice que él estaba en ese entredicho entre querer ir a la presencia de Dios o quedarse en esta tierra por causa de extender el reino de los cielos. No quedarse a disfrutar de este mundo, compatibilizar con este mundo. Y has dicho una palabra interesante que es disfrutar, porque realmente al final el verdadero ejemplo del reino de los cielos está en Jesús, viendo que ha sufrido y ha muerto en la cruz del Calvario. Los discípulos no tuvieron una vida cómoda. Vemos el caminar de los discípulos en la palabra de Dios como el sufrimiento de ellos para extensión del reino de los cielos. Entonces digo yo, muy bien, para llegar a la corona tenemos que pasar por la cruz. Ese es el reino de los cielos, claro, establecido, ¿verdad? Ahora el problema está en si la iglesia quiere acomodarse y quiere vivir la vida bien y no pasar por eso, quiere compatibilizar el reino de las tinieblas con la luz, que no es compatible. No es compatible, y es el ridículo. Quizás no se ve a nivel natural, pero sí en lo espiritual, el ridículo de muchos o de algunos cristianos que, queriendo ser o siendo hijos, es llamado a ser hijos del reino de la luz, del reino de los cielos o del reino de Dios, llamados a habitar y a vivir y a disfrutar de ese reino, se empeñan, o por desconocimiento o porque su carnalidad pesa más que la espiritualidad, en compatibilizar y vivir en este mundo. Es como la sandía con forma de conejo. Entonces, tenemos forma de cristianos o un interior preparado para vivir una vida plena y llena del dinamis de Dios, pero con la forma de este mundo y la prisión de lo que es la forma de este mundo. Así es. Yo recuerdo no sé si has escuchado tú de una religión que anda sonando por ahí que se llama, bueno, una iglesia, recuerdo yo, en América, aquí no sé si hay, que se llama Pare de Sufrir, grande, Pare de Sufrir, porque ahora ese tipo de iglesias están vendiendo ese Pare de Sufrir y tratando de hacer esa mezcla, cogiendo religión entre el reino de la luz y las tinieblas y tratar de compatibilizarlo. Es un movimiento muy poderoso en Brasil y en muchas partes, que maneja mucho dinero. Y verdaderamente, yo no me voy a poner a hablar de ellos, pero sí te voy a hablar de que Pare de Sufrir es contrario a lo que dice el Evangelio, que el Evangelio dice, sufre penalidades como buen siervo de Jesucristo. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado con lo que el Señor nos llama, nos ama, nos cambia la vida, nos perdona los pecados, nos da gozo y alegría y un montón de cosas, pero dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces no perdamos la verdadera perspectiva y la perspectiva y la verdadera interpretación del Evangelio. Así es. Porque cuando lo hacemos, ahí somos presas de este mundo. Porque acomodamos lo que yo te decía que me sucedía al principio. Yo quería ser un buen cristiano, no fanático, pero un buen cristiano sin llegar a ser fanático, porque quería ser una buena persona en este mundo. Claro, y no es compatible. No es compatible. El agua y el aceite pueden, pero no se mezclan. Sí. No se mezclan. Y el cristiano, el hijo del reino de los cielos, con el reino de este mundo, si verdaderamente está lleno del Espíritu Santo,
vas a sufrirlo y vas a tener roces y va a ser incompatible, porque el espíritu, de hecho, Jesucristo, cuando se acercaba, los demonios decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los cristianos vamos a sentir, los verdaderos cristianos, vamos a sentir que llegamos a ciertos sitios y la gente se incomoda por el espíritu que hay en nosotros. Sí. Mira que en Deuteronomio capítulo 22, hablando de eso que no es compatible, aquí hay una serie de cosas que habla acerca de muy prácticas. Versículo 10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Porque los dos animales, por su naturaleza, son totalmente diferentes. Exacto. No puedes coger ahí y unirlos a los dos porque son incompatibles. No pueden estar juntos ni trabajar juntos porque tienen ritmos diferentes, su naturaleza es totalmente diferente. Y yo digo, igual que el reino de la luz y el reino de las tinieblas no son compatibles. Por eso en 2 Corintios el apóstol Pablo dice, no os unáis a yugo desigual, porque ¿cómo podrá compatibilizar La luz con las tinieblas, Dios con Belial? Y bueno, y está enseñando. Entonces esto nos enseña el gran problema, por ejemplo, de tener sociedades, negocios en sociedad entre un hijo de la luz con un hijo de la tiniebla. O sea, hacer negocios bueno, es inevitable, pero tener un negocio en forma conjunta o una sociedad, porque tú tirarás para hacer las cosas correctamente y el otro puede llegar a tirar para otro tipo de cosas. Claro. Y ¿qué va a pasar? Uno tira, como dice el profeta Amós, creo, que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Lo mismo que casarse un creyente con un inconverso. ¿Cuál es el? Porque casarse está bien, el amor, está bien la atracción, está bien todo eso, pero tú tienes un proyecto de vida. ¿Y qué proyecto de vida puedes tener o llegar a desarrollar cuando tú tienes unos conceptos, tienes unas premisas para vivir y la otra persona tiene otros? Diferentes. Llega un momento en que no podrán caminar juntos. No podrán. Tendrán visiones diferentes. Entonces, ¿qué va a prevalecer? ¿Tu fidelidad en contra de la fidelidad a Dios? Vas a tener que trabajar en dos fidelidades. Sí, no se puede. Y no se puede. Entonces, una cosa es si ya estás casado y llegaste al reino de Dios de esa manera, bueno, ahí es otra cosa. Pablo habla de eso también. Pablo habla de eso Sí. también, exacto. Pero si tú estás en el reino, ¿por qué vas a crearte un problema donde no lo hay? Claro. Sé sabio. Y date cuenta que tú perteneces al reino de los cielos, al reino de la luz, y tendrás que casarte con alguien, deberías casarte con alguien, o deberías juntarte en un proyecto de vida, sea para casamiento, sea para negocios, sea para cualquier emprendimiento, con alguien que tenga el mismo espíritu, el mismo sentir. Así es. No estamos hablando de hacer menos o menospreciar al otro, estamos hablando de ser sabios, porque con sabiduría se hace la guerra, dice la Biblia. Así es. Muy bien, pues ha estado muy interesante y pues seguiremos el próximo lunes con los temas del reino de los cielos, que es una serie. Exacto. Hoy hemos visto la primera parte, que sería sentar las bases, y hemos hablado mucho de la parte práctica en el último momento, la parte práctica de lo que significa la aplicación del reino y cómo es que me tengo que sentir con el reino y mi interrelación, cómo debería ser con el otro reino, ¿no? Así es. Tenerlo claro, ¿verdad? ¿En qué reino estoy yo? ¿Verdad? Y saber de que hemos sido trasladados, porque lo han mencionado también, ¿verdad? Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al de la luz admirable. Muy bien, pues gracias, Carlos. Un placer. A todos los oyentes y televidentes, pues Dios les bendiga y hasta la próxima.